Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Entrevista. Hoy tenemos el enorme placer de poder conversar con el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Buenos días a Russia Today y al mundo entero. Antes de nada, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. No, encantado, encantado. Vamos, si le parece, a entrar de lleno en materia porque tenemos muy poquito tiempo. No se preocupe. Me gustaría saber por qué Ecuador se ha metido en todo este lío. Al defender a Assange se arriesga como país. Se ha podido leer en los medios de comunicación que uno de los motivos de este pequeño retraso al tomar la decisión de concederle o no concederle el asilo político podía ser un temor a tener represalias de Estados Unidos. ¿Es así? De ninguna manera. Nosotros hemos tratado de actuar con la mayor consideración, con la mayor responsabilidad. Hemos analizado los causales para el pedido de asilo del señor Assange. Hemos analizado su situación legal en Suecia, el marco jurídico inglés, el marco jurídico internacional, por supuesto, nuestro propio marco jurídico, y se ha tomado una decisión muy responsable que anticipamos iba a ser después de los Juegos Olímpicos, en consideración a Londres, jamás por temor a represalias, que pueden haber, pero no es que desconocemos esa posibilidad, pero nosotros siempre actuaremos en función de principios, de valores, no en función de temores. ¿Por qué después de los Juegos Olímpicos? Antes, un poco antes, tampoco había opción de haber tomado la decisión. Insisto, esto fue un proceso algo largo, no es que hubo una petición de asilo y mañana lo podíamos otorgar, teníamos que verificar esos causales, teníamos que analizar la situación del señor Assange, teníamos que analizar su situación en Suecia, todo eso toma tiempo. De hecho, yo tuve recién la reunión definitiva con Cancillería para que me den todos los detalles y su propuesta, su recomendación, que era otorgar el asilo, el miércoles de la semana anterior, el mismo día que recibimos la amenaza por escrito del Reino Unido. Pero sí habíamos dicho que esa decisión se iba a tomar después de los Juegos Olímpicos para no causarle innecesarias complicaciones a Londres. ¿Qué consecuencias puede tener para Ecuador conceder el asilo político a Julian Assange? Bueno, no debería tener ninguna consecuencia, pues si somos respetuosos del derecho internacional que claramente dice que un Estado puede otorgar asilo. ¿Cuántos asilos ha otorgado Suecia? Suecia tiene muchísimos asilados, es un país caracterizado por dar refugio y asilo. ¿Qué consecuencias puede tener aquello? Pero aquí sí vemos, pues, lamentablemente, rasgos de neocolonialismo, de etnocentrismo, de imperialismo, porque si Ecuador otorga asilo sí puede tener consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener ejercer nuestra soberanía en el marco del derecho internacional? ¿No tiene miedo a ningún tipo de represalias? Vea, yo no le puedo decir que miedo no tenemos, sinceramente, pero que objetivamente no podemos excluir represalias, pero sería algo atroz. Mire la propia amenaza del Reino Unido, que puede entrar a nuestra embajada a arrestar a Assange. ¿Qué precedente se sentaría? Presidente, en algunos medios se ha podido leer con que se está especulando con que esta posible decisión de conceder el asilo político a Julian Assange puede ser una especie de lavado de imagen de Ecuador de cara a la opinión internacional. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de esas acusaciones? Cuénteme cuál es la opinión internacional, porque no he estado enterado del asunto. Aquí, gracias a Dios, tenemos un apoyo popular del 75-80%, pese a todas las mentiras que a diario lanzan ciertos grupos de poder, empezando por cierta prensa tremendamente deshonesta y inmoral, que dice todos los días que no hay libertad de expresión. ¿Cómo lo pueden decir todos los días si no hay, pues, libertad de expresión? Es una contradicción en sí mismo. Ojalá entienda el mundo que en Ecuador y América Latina se están viviendo procesos históricos de cambio profundo. Por fin está llegando la justicia social, la equidad, la soberanía, la dignidad. Y hay grupos de poder que se oponen a eso. Tremendamente, perdóname la redundancia, poderosos. Muchos propietarios de medios de comunicación te hacen una campaña permanente para tratar de desprestigiarnos, pero yo le pregunto, ¿cuántos días ha pasado aquí en Ecuador? Creo que 3 no llega. ¿Usted ha sentido alguna restricción, alguna censura previa? ¿Se le ha dicho, usted no puede publicar esta cosa? Nada. ¿Algo? ¿Se le ha restringido el acceso a la información? Absolutamente Esa nada. es la realidad. Pero tratan, pues, estamos en una campaña permanente, estos poderes de desprestigio, poderes nacionales e internacionales, sencillamente porque, gracias a Dios, Ecuador y América Latina están cambiando y para bien. Podemos afirmar entonces que no hay absolutamente nada detrás de esa decisión. Revise lo que usted quiera, que es un poco más, conozca el país, revise lo que usted quiera. O sea, esta gente, oiga, aquí en América Latina, ojalá entienda el mundo, hasta hacerle pagar impuestos a los medios de comunicación es atentado a la libertad de expresión, porque estuvieron acostumbrados toda la vida a estar por encima de la ley. Eran los más grandes explotadores laborales. Ahora se les hace cumplir sus obligaciones laborales, atentado a la libertad de expresión. Eran los que ponían la agenda política, la agenda presidencial, juzgaban, sentenciaban o declaraban la inocencia, legislaban. Ahora ya no.
ya no tienen ese poder atentado a la libertad de expresión. No, finalmente estamos viviendo un verdadero Estado de Derecho aquí. Presidente, en la entrevista que usted mismo le concedía a Julian Assange para nuestra cadena, para RT, le daba la bienvenida al Club de los Enemigos. ¿Se siente usted, perdón, disculpe, al Club de los Perseguidos? ¿Se siente usted perseguido de alguna forma? ¿Tiene Precisamente miedo? por lo que le digo, todos los días uno tiene que levantarse a ver cuál es la nueva mentira que publicaron ciertos medios. Mire, aquí en Ecuador, esos negocios dedicados a la comunicación los manejan 6 familias. Y 6 familias que además eran dueñas de emporios económicos. Hicimos una reforma constitucional impidiendo que los medios de comunicación puedan tener otra clase de negocio, atentado a la libertad de expresión. O sea, para evitar ese conflicto de intereses, también atentado. Cualquier cosa que sea en función de la ética, de la ley, pero que afecte a los intereses de esta dictadura mediática que vive el Ecuador, atentado a la libertad de expresión. Ojalá se den cuenta el mundo de lo que está pasando. Lo que aquí hace cierta prensa sería inadmisible pues, en países como Inglaterra, como Rusia, como Estados Unidos. El caso Murdoch, que ocurrió, Rudolf Murdoch en Inglaterra, si aquí hubiera ocurrido y hubiéramos enjuiciado a esa gente por sus delitos, también hubiera sido atentado a la libertad de expresión. Entiendan, la prensa en América Latina ha sido terriblemente corrupta, aliada a las dictaduras, Pinochet, dictaduras argentinas, etcétera, con grandes conflictos de intereses, porque a su vez la práctica ¿cuál era? Tengo un emporio económico y hago un canal de televisión, para informar, no, para defender al emporio económico. Todo eso está cambiando y por eso tenemos una arremetida diaria de desprestigio, pero que a nadie se la cree. Usted nos comentaba ayer, presidente, que no ha podido hablar con Assange desde esta entrevista que concedía a nuestra cadena, ¿es así? Sí, yo no he hablado con el señor Assange. ¿Y usted sabe cómo se encuentra? Supongo que bien, porque si se encontrara mal ya me lo hubiera informado el embajador. ¿No se ha comunicado con él ni siquiera a través de terceros, de ninguna manera? No. Cuando su madre estuvo aquí, estuvo visitando por supuesto, el país, pudo sí, hablar con ella. Una mujer adorable, ¿no, Cristín? Por supuesto que la recibimos con mucho cariño, con mucho agrado. ¿Su visita al país tuvo algo que ver en la decisión, impulsó de alguna forma la decisión de Ecuador de conceder el asilo a Julian Assange? No, la decisión ha sido pegada estrictamente a la normativa internacional, a la tradición humanista del Ecuador y a la petición de asilo y los causales que presentaba el propio señor Assange, ¿no? Por supuesto, pues recibir una señora tan adorable como Cristín es muy agradable, pero no influyó en absoluto en nuestra decisión. Discúlpeme, presidente, pero a mí me resulta un poco difícil creer que Julian Assange no haya tenido ningún contacto previo con Ecuador antes de tomar esa decisión de solicitar a Ecuador precisamente el asilo político. ¿Cómo podía estar seguro de ese paso de llegar a la embajada y saber que iba a poder estar seguro? ¿No ha habido ningún tipo de conversación previa? No hemos conversado, personalmente yo no he conversado con el señor Assange, pero lo que sí hubo anteriormente, me parece, es, si mal no recuerdo, que en un momento dado donde la cuestión estaba tensa, también dijo que quería asilarse en una embajada y probablemente la embajada ecuatoriana. Ese es el único referente anterior a su entrada a la embajada ecuatoriana que recuerdo. ¿Y él no tenía ningún tipo de seguridad de que la embajada ecuatoriana le iba a aceptar cuando entró allí? Supongo que habrá coordinado con los funcionarios cuando pensó entrar, ¿no? Porque me parece que incluso entró en horas fuera de oficina y debieron estar esperándolo para recibirlo. Pero cualquier persona que quiera refugiarse en la Embajada del Ecuador será aceptada, bienvenida, pero por supuesto después analizaremos con absoluta responsabilidad la pertinencia de ese asilo o refugio. Y en caso de no ser pertinente por ser un delincuente común, jamás otorgaremos un asilo. Presidente, ¿por qué cree que Julian Assange elige Ecuador y no cualquier otro país? Eso tendría que preguntarle al señor Julian Assange, pero es la mejor respuesta ante tanta campaña de desprestigio, ¿no? Que aquí no hay libertad de expresión, etc. Y el ícono de la libertad de expresión elige refugiarse en la Embajada del Ecuador. Es la mejor respuesta ante tanta mentira, ¿no? Ante cómo se encuentra Julian Assange, he podido leer en el rotativo de Times que comentan que se encuentra como aburrido, que incluso se le ha visto como un poco deprimido. Estar encerrado en la embajada tampoco debe ser fácil para él. Por supuesto, debe ser muy duro, ¿no? Sí, además que esa embajada no es residencia, son oficinas nada más. Ustedes se han sido súper amables con él, le han ofrecido todas las comodidades para que esté lo mejor posible, pero de alguna forma sigue siendo algún modo de reclusión, ¿no? Sigue siendo de algún modo está encerrado, no puede tener libertad. El no poder salir de la embajada es una reclusión, usted tiene toda la razón. Por eso esperamos que Gran Bretaña otorgue el salvoconducto para que pueda salir de la embajada. ¿Hasta qué punto se puede prolongar esta situación? ¿Cuánto tiempo puede estar? Bueno, en teoría, en forma indefinida, a no ser que se cumpla la amenaza británica de violar nuestra embajada para arrestar al señor Assange, que la pusieron por escrito y no se han retractado de aquello. ¿Cree que es posible que realmente Reino Unido entre en la embajada? Yo creo que sería una locura. Para el propio Reino Unido.
Porque más tarde, la violación a cualquiera de sus embajadas, ¿qué van a decir al respecto? ¿Qué consecuencias podría tener esa situación? Bueno, obviamente romperíamos inmediatamente relaciones diplomáticas. Creo que habría una reacción muy fuerte, al menos de la región de Sudamérica y de toda Latinoamérica, pero le insisto, el más perjudicado sería el pueblo inglés, la más perjudicada sería Gran Bretaña, porque en adelante, después de una acción de esa naturaleza, ¿cómo va a poder impedir que se violen las embajadas británicas alrededor del planeta? Y le aseguro que Gran Bretaña tiene más embajadas que Ecuador. Si Reino Unido no concede ese salvoconducto, ¿qué posibilidades puede haber para que Julian Assange pueda llegar a Ecuador? Se le podría, no sé, no desconozco el tema, pero no sé si, por ejemplo, se le podría brindar un coche privado de la embajada, un coche diplomático donde se supone que le estaría seguro para que poder llegar a un avión privado y poder llegar a Ecuador. ¿Eso sería viable? No sería viable. Si él sale de la embajada puede ser arrestado por la policía británica. ¿Está dentro de un coche diplomático? No soy experto en el tema, ¿también? Pero incluso me parece que si está dentro de un coche de la embajada, esperamos que se otorgue el salvoconducto. O en su defecto, jamás se ha buscado que Julian Assange no responda a la justicia sueca. Que vaya y responda a la justicia sueca, con la garantía de no extradición a un tercer país. ¿Por qué cree que Suecia no ha aceptado la invitación de Ecuador a interrogar a Julian Assange dentro de la embajada, incluso por Skype, como se ha hecho en otras ocasiones? ¿Por qué cree? Porque se lo ha hecho en otras ocasiones. Es perfectamente legal, perfectamente factible, yo le diría hasta habitual. Entonces se puso a disposición la embajada del Ecuador para que venga el fiscal sueco e interrogue en persona al señor Assange dentro de la embajada, que eso es lo que se busca. No fue aceptado. ¿Qué podemos pensar? ¿Por qué cree que hay tanta insistencia por parte de Suecia en no ir quiero allí locurar, y de Reino Unido de no entregar ese salvoconducto? ¿Qué está pasando realmente? Yo le dejo esa respuesta a la humanidad, al planeta entero, ¿no? Pero quiero decirles que es perfectamente factible, perfectamente legal. Hay muchos antecedentes similares de interrogar al señor Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Segundo, es perfectamente factible que Inglaterra permita la extradición del señor Assange con la condición de que no se lo extradite a un tercer país. Tercero, es perfectamente factible que Suecia acepte al señor Assange con la condición de no extraditarlo a un tercer país, porque no se ha hecho nada de eso. Ya que la humanidad imagine las respuestas. ¿Y su opinión no me la puede dar? No quisiera dar. Presidente, es muy difícil hacer una pregunta que no se le haya hecho ya sobre este caso, así que si me lo permite me gustaría entrar en un momento en el plano personal. ¿Cómo ha sido para usted, para Rafael Correa, como humano, vivir esta situación de entregarle el asilo político a Julian Assange? ¿En algún momento ha tenido alguna contradicción usted como persona con usted como presidente? En absoluto. Y esto es parte del día a día de la presidencia, ¿no? En todo caso, ha sido un caso que ha tenido connotación a nivel mundial, nos ha alterado fuertemente la agenda. Hoy día he tenido que liberar tiempo, que es bastante escaso para dar estas entrevistas. O sea, ha habido más carga de trabajo, pero es el día a día. Como manifestaba en una entrevista anterior, hay cosas que no se buscan y esa es la vida, se presentan, no es que se buscan. Pero tenemos que enfrentarla con entereza, con firmeza y siempre con coherencia a nuestros principios, a nuestros valores. Nosotros no vamos a negociar con los derechos humanos de una persona, no vamos a aceptar amenazas y como le hemos mostrado al mundo, Ecuador hará lo que tiene que hacer. Y a nivel personal, ¿cómo ha sido para usted entregar este asilo político? ¿Cómo ha sido esa situación? Bueno, siempre ayudar al debido proceso, a evitar persecuciones políticas, a preservar la vida de una persona, pues en lo personal siempre va a ser una satisfacción. Presidente, usted se ha sentido muy apoyado, me imagino, por la respuesta internacional. La mayor parte de los organismos están apoyando a Ecuador para entregar este asilo político. Recibió el respaldo inmediato de la UNASUR, también de la mayoría de los países del ALBA. ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo ha sentido este respaldo? Bueno, ese respaldo fue sobre todo por, yo le diría, perdónenme la expresión, pues no encuentro otra, la torpeza diplomática de Gran Bretaña de amenazarnos con violar nuestra embajada para arrestar al señor Assange. Entonces eso aglutinó a todos los pueblos de Sudamérica y le diría de Latinoamérica y muchas otras partes del mundo en respaldo al Ecuador, porque sería una barbaridad, una amenaza intolerable que destruiría uno de los principios civilizatorios de los últimos siglos, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Entonces básicamente eso, no el asilo, eso es lo que genera la respuesta del ALBA y de UNASUR. Y lo que va a tratar la reunión de cancilleres el día de mañana en OEA. Llegados a este punto, ¿qué posibilidades hay en un futuro a corto plazo? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Mire, yo no soy astrólogo, soy economista.
Eso dependerá mucho de Inglaterra y de Suecia. Nuestra posición es la misma y estamos abiertos al diálogo. Que se garantice la no extradición del señor Assange a un tercer país para que pueda responder en aquella investigación que se realiza en Suecia, o que se otorgue el salvoconducto para que pueda salir de la embajada ecuatoriana en Londres. Una última pregunta, muy breve. ¿Ecuador va a seguir apoyando a Julian Assange, tenga las consecuencias que tenga este apoyo? En estos momentos, con el otorgamiento del asilo, el señor Julian Assange está bajo la protección del Estado ecuatoriano y haremos todo lo necesario para que esa protección sea efectiva. Muchísimas gracias, presidente, por habernos concedido esta entrevista. Y mucha suerte. Era la entrevista con el presidente del Ecuador, con Rafael Correa. Sigan con nosotros en próximas ediciones de nuestro programa La Entrevista.